Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un gusto estar colaborando con la Cátedra Alfonso Reyes y felicitarlos por este trabajo que realizan. De igual manera, felicitar al doctor Víctor López, que en la Universidad de Colima también fue uno de los impulsores de estos estudios sobre Asia-Pacífico y también en algunas ocasiones lo hemos tenido por allá en Colima. Entonces, felicitaciones. Y de nuevo, pues un gusto compartir aquí la mesa con los colegas, el doctor Roberto Hernández, Juan Felipe López y la maestra Marta Loaiza. Para dar una entrada en la mesa que corresponde a los aspectos contemporáneos, considero que podemos hablar o dividirla en 4 rubros, ¿no? Considerando la parte económica, la parte política, la parte social y de igual manera la parte tecnológica. Primeramente digo la parte económica porque estos 3 países, lo que es China, Japón y Corea del Sur, tienen entre ellos, ahora sí que un gran número de montos de inversión, es decir, empresas chinas se están ubicando en la parte de Corea del Sur, en la parte también de Japón, y de igual manera las empresas japonesas están en China y están en Corea, y las empresas coreanas están en los 3 países. Es decir, hay un fuerte flujo de inversiones entre esta área. De igual manera, esas inversiones que están dando entre esos 3 países van dando un parámetro para que el comercio sea amplio entre ellos 3. Son de los principales socios comerciales, es decir, de China uno de los principales socios comerciales están los surcoreanos, de igual manera están los japoneses. Para los surcoreanos lo mismo, ¿no? Sus principales socios son los chinos y en segundo lugar tienen a los japoneses y de igual manera los países del sudeste asiático. Bueno, y en ese sentido de que hay más inversiones y más comercio, también hay una dinámica económica muy fuerte que va empujando el crecimiento del Producto Interno Bruto. En las 3 economías, si bien el que tiene las tasas de crecimiento más bajas es Japón, pero ahora sí la riqueza que tiene acumulada Japón pues le permite sacar algunos de sus capitales al resto de estos países y de igual manera pues le permite tener un estatus de vida pues favorable, ¿no? Ese crecimiento económico lo vemos reflejado en un aumento del crecimiento del ingreso per cápita. Japón, pues ya sabemos, anda a cerca de los $40,000, los surcoreanos pisando a los $30,000 y los chinos que están creciendo o haciendo que su nivel de vida vaya al alza, ¿no? Bueno, entonces en esta dinámica que vienen presentando los 3 países, que crece la economía, crece el comercio, crecen las inversiones y de igual manera va elevándose el nivel de vida, también se empiezan a presentar algunas situaciones de tipo pues, no tan favorable como son los niveles de contaminación, ¿no? Que sobre todo de la parte china, por tanta dinámica que está teniendo en su Producto Interno Bruto, en su estructura económica, pues la contaminación empieza a afectar también a los países, sobre todo de Corea del Sur, y ahí se generan algunas situaciones que van haciendo que los 3 países se vayan sentando a negociar, a ver ciertos puntos de cómo pueden ir mitigando esas contaminaciones y de igual manera cómo pueden seguirle haciendo para que su economía siga creciendo, y en ese contexto pues van planteando algunos acuerdos de libre comercio. Hay un proyecto interesante de hacer un tratado entre los 3 países, ya Corea y China ya lo tienen firmado, nada más falta que sea ratificado por sus respectivos parlamentos. En el caso de Japón, bueno, todavía no tienen, no se ha firmado, pero sí hay los acercamientos, hay las cumbres de negocios entre los 3 países para hacer que florezca y llegar a un acuerdo trilateral, queriéndose convertir en el tercer bloque más importante después de la Unión Europea, del Telecán, y después estarían estos 3 países. Bueno, en esos puntos, hablando de la parte económica, pues viene también otro aspecto que yo les decía de la parte política, ¿no? Como hace un momento se hablaba de la división que se tiene en la península coreana, cómo ello también pues repercute, ¿verdad?, con estas 3 naciones desde un punto de vista económico y político muy importante, donde Japón pues juega sus intereses, los mismos chinos juegan sus intereses y haciendo pues que la península coreana
pues siga dividida y de igual manera en ocasiones se le considera como el péndulo, ¿verdad? Si hay cierta situación no favorable para Corea, pues que están planteando los japoneses se carga hacia el lado chino, y si están planteando algo los chinos no favorable para Corea, pues se cargan del lado japonés. Entonces hay así una serie de puntos donde ellos están tratando de tener pues el mayor beneficio, ¿no? En el caso de los surcoreanos, a través de la división que se tiene con ellos. Y de igual manera, para llegar a que siga fortaleciéndose el comercio, pues tienen las disputas de tipo político, por lo que pasó después, sobre todo cuando Japón tuvo de colonia a los coreanos, ¿no? Como lo que le llaman las damas de confort, ¿no? Que en ciertos momentos no pueden llegar a ciertos acuerdos porque quieren que Japón reconozca ciertos puntos que no son favorables, bueno, para el gobierno japonés, pero el gobierno surcoreano quiere que lo retome. En ese sentido, pues se empiezan a asociar con los chinos para también llegar a ciertos puntos que sea favorable para la península coreana. Otro aspecto importante es los aspectos territoriales que ahí se tienen en esta región, con algunas islas, bueno, en el caso de Corea, con las islas Doko con Japón, en el caso de China también algunas islas que tienen que ver que se las disputan a los japoneses. Otro aspecto interesante, viendo todos estos puntos, entrando en la parte social que yo les mencionaba, también se había mencionado la parte de la educación, cómo los tres países le dan un gran peso a la educación, ¿no? Porque la educación les permite pues escalar en la parte económica y en la parte social, pero también como le han apostado tanto a la educación, pues tienen también la cuestión de tanta gente preparada, y de igual manera, pues como la economía a veces no da la cabida para todos los jóvenes, muchos jóvenes que ya están terminando sus estudios de universidades, pues no encuentran, ¿verdad?, la cabida en algunas empresas que ellos consideran muy relevantes para su desarrollo. Entonces empiezan a presentarse algunos tipos de problemas que tienen que ver con el empleo juvenil. Otro aspecto relevante que se presenta es, conforme esa dinámica económica que están viviendo, pues se va presentando una desigualdad en el ingreso entre pues las nuevas capas que se van incorporando al mercado de trabajo. Y un aspecto también que consideramos relevante es las familias, ¿no? También cómo está habiendo ciertos cambios en la cuestión familiar, por las mismas tradiciones que ellos tenían, donde los jóvenes pues todavía estaban con los padres, ya ahora ya es otra tendencia donde los jóvenes también están buscando la vivienda, están buscando pues ahora sí el estatus social, y está haciendo que esas economías, bueno, sigan creciendo, pero de igual manera ciertos problemas que tienen que ver con la ubicación o los espacios para estas nuevas generaciones, y lo que yo les decía hace un momento, los niveles de contaminación que tienen un impacto desde la parte económica y también en la parte social. Y para cerrar este punto, la cuestión tecnológica, ¿no? Cómo ellos, a través de esta gente preparada, pues también están metiéndole mucho a la parte esta de invertir en investigación y desarrollo, y de igual manera eso que están invirtiendo en investigación y desarrollo pues les está favoreciendo en la cuestión de generar más patentes y haciendo que el comercio sea más dinámico. Pues Japón, si ustedes revisan las patentes, son exageradamente altas las que están generando cada año. Después están también los surcoreanos y también China, que ya empieza a emparejarlos. Y en esta parte es interesante ver, después de tanto comercio, tantas inversiones que se presentan con ellos, es decir, tienen cooperación tecnológica, pero también tienen una competencia tecnológica entre los tres países que los va haciendo que también pues sigan en ese ámbito de disputarse algunos lugares entre sus empresas para tener así una mejor posición en los mercados, y de igual manera esa posición en los mercados favorezca a sus nuevas generaciones para que vayan incrementando pues sus niveles de vida. Entonces yo consideré que era pues importante dentro de los aspectos contemporáneos considerar estas cuatro variables, ¿verdad? La parte económica, la parte política, la parte social y la parte tecnológica, pues que van haciendo que esos cuatro países cada vez sean más representativos en el contexto de la economía mundial. Bueno, sin más, daría la palabra al doctor Roberto Hernández. Bueno, como el resto de mis colegas, antes que nada quiero agradecer a las instituciones que han hecho posible a las instituciones y a sus representantes que han hecho posible este diálogo entre los colegas.
y por supuesto también un reconocimiento a tantos años de esta trayectoria académica de Víctor López Villafaña, que bueno, pues nos conocemos desde que éramos jóvenes, si es que no les digo cuántos años, pero algunos. Pues gracias de nuevo por esta invitación, y si me permiten me voy a parar, yo me siento más seguro parado. Entonces, miren, vamos a hablar, y bueno, Ángel también creo que dio una introducción extraordinaria para ver este contexto. Yo me voy de estos 4 factores, yo me voy a concentrar en el económico y en el político, y que obviamente que incide estos en los otros 2 factores. Entonces voy a hablar, como ustedes pueden ver, del TPP, del TPP y el RCEP al FETAP, el papel de China y Estados Unidos en los procesos de integración en Asia-Pacífico. Bueno, aquí vemos, para quienes no estén familiarizados con estos nombres, el Tratado de Asociación Transpacífica, la Asociación Económica Integral Regional y el FETAP, que es el Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacífico. Estos son los contextos del proceso en el que me enfoco en esta ponencia, que vemos cómo a grandes rasgos el TPP está siendo el líder del TPP, obviamente ustedes lo saben, es Estados Unidos, el líder del RCEP es China, y vemos qué está sucediendo en este contexto con el FETAP. Bueno, así como un esquema de carácter teórico, que seguramente ustedes ya lo habrán manejado estos contextos teóricos, y si no, se los dejo como provocación intelectual para que sirva de que ustedes lo revisen, pero yo solamente los menciono como elementos explicativos del trasfondo de lo que está sucediendo. Básicamente me analizo este aspecto de los 3 niveles de poder de Joseph Nye: el poder suave, el poder duro y el poder inteligente, en el que se mueven las grandes potencias. Los aspectos de carácter constructivista también son importantes, porque las grandes potencias, que como lo hemos visto con el neorrealismo, son los que propician los cambios del sistema internacional. En ese sentido hay que observar a las grandes potencias, y en este caso yo me enfoco, como ustedes lo saben, en China y Estados Unidos. ¿Qué nos queda como países, o qué les queda a otros países de potencias medias e incluso pequeñas? Tratar de recuperar lo más posible, como fue en el Tratado de Libre Comercio que se firmó el día 5 de octubre, hace casi un mes, en donde pues las potencias medias pues tratamos de recuperar, y lo digo como mexicano, lo más que fuera posible, y las pequeñas pues se van como free riders a ver cómo pueden aprovechar esta circunstancia. Entonces, el hecho fundamental, un supuesto, es que lo que suceda en este proceso de integración va a incidir positiva y negativamente en las economías, por lo pronto, de los 12 países que están negociando, pero también incluso ya en este momento sobre otros países, como lo vamos a ver ahorita. Y voy a ir más rápido porque si no me entretengo en 2 o 3 de estas presentaciones. Bueno, dicho así de manera sucinta, el proceso de integración en Asia-Pacífica ha pasado de una integración de carácter espontánea en función de los mercados a un apoyo a un respaldo de carácter institucional, que son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio que han dado
lugar a lo que se conoce como el Platón de espagueti, donde lo ven, ustedes entran, si lo googlean, ustedes van a ver ahí una gran cantidad de enredos de los cientos de tratados de libre comercio que existen. Nada más en Asia vemos que hay 109 vigentes, bueno, había en el 2013, y en el este de Asia 67, otros tantos, casi otros tantos en proceso. Bueno, vamos directamente, ¿qué es el TPP? El TPP surge de un pequeño tratado de libre comercio que se conoció como los P4, el P4, que precisamente tuvo su origen aquí en Los Cabos, en México, en 2002, donde 4 países establecieron instrumento de integración, Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei, y que después Estados Unidos se incorpora y invita a otros países, y con este esquema lo amplía más, porque fue muy eficiente. Muy poco tiempo, en 2 años y medio, ya se había implementado prácticamente entre estos 4 países pequeños de Asia-Pacífico, se habían implementado los acuerdos que se lograron muy pronto. Entonces, Estados Unidos comienza a empujar el TPP y plantea, aquí viene una cuestión interesante, negociar partiendo del TPP, estudiar la posibilidad de formar el área de libre comercio de Asia-Pacífico. Esto fue hace unos 5 años aproximadamente. El punto de vista aquí lo vemos que el TPP, y ha sido planteado recientemente incluso por Obama hace en la etapa final de la negociación del TPP, donde plantea que no podía dejársele el liderazgo a China del proceso de integración. Entonces, eso nos da idea de lo que hay en juego de carácter político, con un frente, como podemos ver, de carácter económico. Entonces, la idea es, con el TPP, firmar, o más bien ya se firmó, un tratado que se conoce de comercial de inversión de última generación, de nueva generación, para propiciar, como los otros, la inversión, la facilidad de carácter comercial en todos los sentidos. El punto de vista sobre China es, hasta este momento, ha sido que China se negó a participar en el TPP. Dicho de manera un tanto coloquial, ustedes pueden leerlo aquí rápidamente, es que las reglas del juego dentro de este proceso de integración del TPP estaban siendo dictadas por Estados Unidos. Entonces China dice, no, pues yo no, primero, estas reglas son muy difíciles para mi economía, es más lo que me pueden perjudicar que lo que me pueden beneficiar, y dentro del aspecto de carácter de liderazgo regional, es decir, bueno, pues yo ya tengo la estatura y el nivel como para que me tomes en cuenta, más que respetar las reglas del juego que tú estás estableciendo. Bueno, ya decíamos, fueron 3 años de negociaciones muy difíciles. En los últimos 3 años se había planteado que antes de que terminara 2013 iba a estar el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, después 2014, y finalmente, ya con muchas dificultades y algunas flexibilizaciones a las reglas del juego que estaba imponiendo Estados Unidos, con alguna flexibilidad, hay una política más flexible, se logró, como les decía, el día 5 de octubre este Tratado de Libre Comercio. Ello, sin embargo, no implica que entre en vigencia de inmediato. Eso dependerá de cómo los sectores o los poderes legislativos de cada país lo vayan aprobando. Y sobre todo, ustedes, por favor, síganle la pista. Bueno,
más bien, no por favor, lo van a seguir la pista casi por obligación. Les voy a decir por qué. Porque dentro de unos días, quizá mañana pasado, se conozca qué se negoció. Porque realmente fue muy críptico, muy escondido los detalles de este Tratado de Libre Comercio. Y va a empezar cuando menos por Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, para firmar el Tratado de Libre Comercio, tiene 30 días para firmarlo, y en el momento de que lo firme se da a conocer el tratado. Así es que estamos a punto de ver qué es lo que se negoció, y van a saltar chispas en todos los países. O sea, obviamente en Japón, Malasia, México, vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, vámonos más rápido. Entonces, ¿qué es el RCEP? El RCEP básicamente es el ASEAN más 6. ASEAN, recuerden, son 10 países del sudeste de Asia, que después se fueron integrando otros países, entre ellos los otros 2 de importantes economías del este de Asia, Japón y Corea, más Nueva Zelanda, Australia y alguno que se me escapa por aquí, India sobre todo. India es muy importante tomar en cuenta que es en el primer instrumento de carácter regional que se está incorporando. Y ahorita está causando mucho furor dentro de la India, toda una revisión de todas las implicaciones que tiene para Estados Unidos. Para Estados Unidos, quiero decir para la India. A grandes rasgos podríamos decir que las características de RCEP frente al TPP es más flexible. Los periodos y las tasas de desgravación son los periodos más largos, y hay una serie de concesiones a los países menos desarrollados del área. Vamos a ver, la cuestión es de si estos dos, si podrá el Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacífico lograr la coincidencia de estos dos países y de estos dos instrumentos. Es una interrogante. China, en octubre del año pasado, que se realizó la reunión del APEC en Pekín, la impulsó. Si recuerdan hace un momento lo que dije, que Estados Unidos lo había impulsado hace unos 5 años, pero se quedó en el esquema del TPP. China le agarra la palabra a Estados Unidos y dijo, vámonos a una etapa mucho más amplia. Ahorita está en veremos. Lo único que se logró fue una hoja de ruta, en la que Estados Unidos y China se tienen que poner de acuerdo para resolverla, los mecanismos, antes de que termine 2016. Así es que ahí queda, en este año que está por terminar, vamos a ver si se logra firmar el RCEP como se tiene programado, y qué sucede para el próximo año, si se ponen de acuerdo las grandes potencias o no para el otro esquema. Bien, aquí hay varios puntos que se refieren a los pros y los contras del FETAP. Básicamente los contras es que los acuerdos dentro de los países de Asia-Pacífico, de las 21 economías, no son vinculantes, no son obligatorias, y vamos, si Estados Unidos está dispuesto a negociar con China. Pero ¿qué implica para los latinoamericanos e incluso para los mexicanos? Estas son a los que yo me estoy refiriendo en este momento. Fíjense en esto. Aquí encontramos, no menciono el Telecán porque eso ya está negociado, estos están en procesos, pero aquí vemos los 4 países los 3 países del Telecán: Estados Unidos, Canadá y México. Ok, eso no lo menciono, pero acuérdense que ya está negociado también otro instrumento, que es la Alianza del Pacífico, donde están estos 3 países, Chile, México y Perú, y Colombia adicional.
En el momento en que se ha acordado, firmado el TPP, estos 3 países ya están junto con el resto para formar los 12 países que firmaron el TPP. Y bueno, ¿esto qué implica? Implica que al firmar el TPP, implícitamente estos están aceptando una serie de reglas del juego de carácter comercial que se ha negociado aquí. Esto es, tendríamos prácticamente, en el momento en que entre en vigencia, semitratados de libre comercio con Australia, con Brunei, bueno, con Japón lo tenemos desde hace tiempo, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, con países con los que México se ha resistido a negociar. Si entrara el RCEP en vigencia, son los 10 países del sudeste de Asia, más otros que están en el TPP. Fíjense, Australia, Brunei, Japón, Malasia, estarían también en el RCEP. Y además la India. Entonces, más vale que los países nos vayamos preparando para un proceso de integración y de liberalización comercial mucho más amplio. Ya se me terminó el tiempo. Si se llegara a negociar y aprobar el FETAP, entrarían Rusia, Taiwán, adicionalmente a los demás. Entonces, bueno, estamos, aquí hay alguna otra, pero básicamente son las implicaciones que tendría directamente para México. Ahí está el material, ustedes lo pueden leer en este esquema o lo pueden leer en un artículo por ahí en lo cual pueden verlo con más detalle estas argumentaciones. Pero como vemos, las implicaciones para los países latinoamericanos y obviamente que para nuestro país son de gran trascendencia. Hay que seguirles la pista desde la perspectiva que ustedes tengan, que ustedes estén interesados, si es de la parte de Estados Unidos, si es de la parte de México, de la parte de Asia, pero ya los estamentos así demasiado regionales, hay que irnos olvidando de ellos. El mundo está cada vez más globalizado y esto no es solamente un enunciado, que lo estamos viviendo en términos pragmáticos. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Roberto Hernández. Ahora daremos la palabra al doctor Juan Felipe López Jaimes, que nos hablará un poco más sobre Corea del Sur, sobre la península coreana. También 15 minutos, doctor. Gracias, Ángel. Un gusto compartir el panel con mis amigos, Roberto y Marta, Ángel. Agradezco mucho a la Cátedra Alfonso Reyes por la invitación al Centro Asia-Pacífico, a Daniel por su consideración, y me siento muy honrado de formar parte de este encierro para celebrar la obra y trayectoria de Víctor. Yo a Víctor lo conozco desde hace menos tiempo, obvio, y por este tiempo que llevo de conocerlo y de leerlo, pues obviamente pues Víctor es una estrella, ¿no?, que los asianistas seguimos, que esperamos que siga brillando por muchos años más. Y además de esa contribución intelectual, académica, también hay que reconocer que Víctor es un buen tipo, ¿no? Es un hombre bueno, es un hombre generoso. Y bueno, eso yo creo que es muy valioso, al menos para mí. Además es un tipo con mucha buena suerte. Sí, bueno, yo la convenzo, si tienes problemas. Quiero compartir con ustedes este trabajo, que es algo de lo que yo más he hecho en mi trayectoria como alguien que se ha interesado por el desarrollo económico de Corea. ¿Me prestas el coso este? Gracias.
Y básicamente lo que me orilló a mí a estudiar Japón y después Corea es pues cómo lo hicieron, ¿no? Cómo hicieron este proceso de industrialización y desarrollo que los tiene ubicados en los primeros sitios del mercado internacional, del desarrollo tecnológico. Y lo que quiero hacer aquí es simplemente poner algunas consideraciones de estos factores que hicieron posible esta trayectoria. Por ejemplo, el pasar de estar en los años 50 y 60 más o menos a la misma, con una riqueza parecida a la de México, Brasil, Argentina, incluso menos. Tenemos aquí Corea, que en el 64 su ingreso per cápita era de $150, cuando en México era más del doble, y bueno, Argentina y Brasil, pero ahora se han invertido los papeles. La línea roja es Corea. Este es un registro del 2013, 26, pero debe estar por ahí de 30. Depende también cómo se mida. Mientras que Brasil, México y Argentina, pues estamos ya muchísimo más rezagados. Entonces aquí, pues esto es una primera incógnita para mí. Y también pues ver esta otra gráfica, ¿no? El crecimiento económico con sus altos y bajos como siempre, y pues muy dependiente muchos de las altas y bajas se da por coyunturas internas, la guerra de Corea, el golpe de Estado, la crisis del petróleo, el asesinato del presidente Park y una coyuntura económica internacional bastante positiva, pero aquí lo destacable es un patrón de crecimiento bastante alto, y esto también pues a mí me llama la atención y pues me hace pensar, bueno, ¿cómo pasó Corea de un país pobre a un país rico en relativamente poco tiempo? Yo lo que propongo es ver esto en dos digamos, grandes dimensiones. Una, las condiciones iniciales de este proceso, y otro, el marco institucional que hicieron posible este éxito, ¿no? En cuanto a las condiciones iniciales, después de la liberación, ya se mencionó que Corea fue colonia japonesa hasta 1945, y poco tiempo después, 5 años, hubo una guerra civil o una guerra internacional, depende cómo la interpreten. El caso es que inicia esta nueva etapa de la existencia de Corea como un territorio dividido, no nada más territorialmente entre el norte y sur, sino socialmente también. Una división que viene desde mucho antes y que a lo mejor podríamos cuestionar el nacionalismo coreano previo a este periodo. Yo argumento que el nacionalismo coreano es una invención de la posguerra, una construcción política de la posguerra. Y entre otras condiciones también, pues es una gran inestabilidad social y política. Regresan las élites que estuvieron en el exilio buscando la independencia. Cuando Estados Unidos y Rusia ocupan, bueno, regresan. Y lo que seguimos teniendo es una sociedad dividida. Y acompañada de un autoritarismo civil y pues altos índices de corrupción. La guerra civil también trajo consigo pobreza extrema y una infraestructura destruida. Eso ya lo mencionó, me parece que José Luis hace ratito. Ahora, entre otras condiciones es el legado institucional que tenía Corea en este momento. José Luis me hizo mención de algunas instituciones, una larga historia de gobiernos centrales y un sistema burocrático profesional. Esto es algo que sí tiene Corea desde hace ya pues siglos, que existe en este momento. También un énfasis en la educación. A diferencia de este énfasis cultural de la educación en este momento, es que no es una educación elitista. Ya la colonia japonesa trajo consigo, entre otras reformas, una educación mucho más, si no universal, mucho más amplia, pero pues enfocada a preparar a la base industrial de las corporaciones japonesas y pues entrenar a los coreanos en eso. No era en realidad que pues, dar educación de alto nivel, sino más bien una educación técnica en Corea, pero finalmente digamos que se bajó el nivel en el sentido de democratizar el acceso a la educación. Entonces eso me parece que es un factor muy importante. Y otro también un factor clave es que la misma ocupación japonesa se encargó de
medio destruir las diferentes castas que existían en Corea. Y de esta forma también en Corea, al inicio de este proceso, no había grupos de interés tan importantes que ejercieran una resistencia a las reformas que había. Entre ellas la reforma al campo. El autoritarismo civil y corrupción con este presidente Syngman Rhee, o Rhee Syngman, y con un plan de sustituir importaciones, es decir, tratar de producir internamente para no gastar tanto en importaciones. Claro que esta estrategia de sustitución de importaciones fue financiada casi en un 70% por ayuda externa, principalmente de Estados Unidos. Entonces tenemos estas características. En el inicio, después del golpe de Estado de 1961 llevado a cabo por Park Chung-hee, que este es un tipo muy famoso cuando uno quiere, y clave cuando uno quiere entender el tema del desarrollo económico coreano, es pues a partir básicamente de 1961. Hay un autoritarismo militar, por supuesto, es un dictador, él es un general, y tiene desde el principio la prioridad de crecimiento económico y contención del comunismo. Y esto se haría a través de una planificación centrada de la economía que implicó como uno de los primeros pasos la nacionalización de la banca. Con la banca nacionalizada lo que tuvo Corea fue el acceso a quien cierra y abre la llave del financiamiento, de la plata. Y esto es clave, básico en este proceso. Es decir, el financiamiento no fue para nada democrático tampoco. Y el plan también era de sustitución de importaciones y muy poco después se dio promoción a las exportaciones. Y aquí es un giro muy importante que hace una gran diferencia con América Latina, porque esta sustitución de importaciones más la promoción de exportaciones no la tuvimos aquí, porque aquí en América Latina lo que se hacía para sustituir importaciones era para no importar justamente, pero en Asia y en Corea en particular la sustitución de importaciones se hizo para exportar, o sea, la producción era para exportar, y eso yo creo que es una clave de este proceso. Y esto fue en el contexto de la idea del desarrollo. Pues tenemos en Estados Unidos la Escuela de la Modernización y del Desarrollo, el etapismo, ¿no? Primero es esto, primero se despega, luego hay una inversión en la capacidad productiva, luego es exportación, consumo, bla, bla. Y Walter Rostow es el que propone y Corea de alguna forma es influido en sus planes para hacer esto. Ahora, este tipo de esquemas, de etapas, es lo que llevó a los países de Europa a la industrialización, pero de una manera muy gradual, digamos natural, conforme la máquina se fue introduciendo a la actividad económica. Y aquí implícitamente la Escuela de Desarrollo y de Modernización incluía el papel del Estado. Y es aquí donde yo veo que hay una clave en la interpretación de estas ideas desarrollistas en la versión asiática como un plan racional que busca el desarrollo deliberadamente. En el contexto de la Guerra Fría esto fue posible porque pues había financiamiento externo, el mercado estadounidense también fue abierto y se acompañó de un régimen internacional bastante estable y muy favorable para este tipo de proyectos. Ahora, ¿cómo se materializó este proceso? Pues se le ha dado el nombre de Estado desarrollista como un impulsor y protector, pero con un nacionalismo económico muy fuerte que tiene como principio el desarrollar industria nacional, pero en función del interés nacional. Y en esto se basa la idea de la seguridad nacional tiene que estar en función de crear industria nacional. Y esto se hizo posible con esta estructura de una triple alianza, por ponerlo así, que es el Estado, la banca nacionalizada y una industria que no fue una industria, digamos, estatal, sino privada. Es decir, era una economía capitalista de Estado, un capitalismo dirigido, ¿no? Aunque suene un poco claro.
La base institucional yo la veo como en la idea de con el objetivo de exportar, llevar a cabo una política económica integral. ¿Qué quiere decir? Se toma a la política industrial como el eje del proceso, pero asociado, muy articulado con otras políticas como la comercial, la política educativa y la política de ciencia y tecnología. Esta articulación, que no da tiempo de ver con detalle, es algo que me gustaría, una de las ideas con las que ustedes se quedaran, y parte de la consecuencia de esta articulación del proceso de desarrollo, tenemos estas consecuencias. Por ejemplo, Corea en los 60, a principios de los 60, su ingreso per cápita era de apenas arriba de $82 y en 2006 casi 20,000. El porcentaje del sector industrial como parte de la riqueza de los 60 era el 14% a casi 25%. Y las principales industrias, pelucas, pestañas postizas, ropa, artesanía de madera, sí, siempre da risa. Y ahora lo que más bien da curiosidad es, pues ahora en este mismo proceso, son el número 1 en construcción de barcos, está en quinto lugar de automóviles, tercero de semiconductores y el quinto de acero. Entonces eso a mí me parece muy impresionante. Obviamente hay un cambio estructural importante, empezando por la fuerza laboral, que empieza obviamente en el sector primario, y el sector terciario también aumenta, y el sector industrial aquí cambia por se vuelve más cara la producción de manufacturas en Corea. Entonces aquí hay un declive, aquí hay un proceso de internacionalización de las corporaciones, y aquí pues en los 70 es donde se da el despegue del proceso de exportaciones, tanto en valor como en volumen. Es una sociedad muy poco dependiente en los 60 de las exportaciones, pero en el 2005 casi un tercio de la economía está fincada en las exportaciones. ¿Qué tipo de exportaciones? Al principio pues eran manufacturas, y después fue bienes de capital, o sea, máquinas que hacen máquinas, ¿no? Que es en donde está el mayor valor agregado. Por eso explicamos parte de la riqueza coreana en ese sentido. Entre el éxito también tenemos industria naviera, semiconductores, todas estas entre los primeros 5 lugares del mercado mundial. Y esto se hizo con muy poca dependencia de capital extranjero, de inversión. Entre el 62 y el 81 es mínima. Es apenas en los 90 cuando empieza digamos, una mayor apertura al capital extranjero. El mensaje es que se hizo industria nacional sin inversión extranjera. Claro, tuvo costos sociales, institucionales. La banca nacionalizada, después privatizada en los años 80, generó dinámicas bastante negativas. No eran decisiones, digamos, económicamente racionales. Eso tuvo problemas. La concentración de la riqueza, una economía sobrecalentada, lo cual también generó distorsiones, y un daño ecológico y sobre urbanización. Hubo varias reformas, hubo movimientos democráticos en los 80, una reforma financiera que tuvo consecuencias no muy positivas en cuanto a la sobreinversión y sobreendeudamiento de las empresas, que acabó en la crisis del 97, y la racionalización burocrática, es decir, todas estas instituciones que buscaban dirigir el proceso desarrollista fueron desmanteladas o absorbidas por otras. El caso es que se perdió el control. Las conclusiones del proceso que les propongo es, pues, considerar que el papel del Estado fue central, fundamental, y con ello las políticas públicas, o sea, la política económica integral que mencioné, el nacionalismo económico,
es decir, buscar la formación de industria nacional y de tecnología propia. Obviamente también el carácter de la sociedad tuvo un rol muy importante, una sociedad nada pasiva, por cierto, y pues una clase media cada vez más grande, más consciente y en un constante conflicto y tensión con el liderazgo. Y por supuesto el contexto internacional. Seguramente sin la Guerra Fría, el proceso de la dictadura tan larga y el proteccionismo tan prolongado no hubiera sido posible sin ese contexto político, económico, internacional. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Ahora cedemos la palabra a la maestra Marta Loaiza Becerra, que nos abundará un poco más de Japón. 15 minutos. Sí. Gracias por el apoyo, ¿eh? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco a la cátedra, al igual que mis compañeros, Alfonso Reyes, la invitación. Gracias, Ana Laura. Gracias, Daniel. Y, por supuesto, me uno con cariño a las felicitaciones para el profesor Víctor López Villafañe, porque a título personal tengo que agradecer, ¿verdad?, que como en el caso de Juan Felipe, pues ha sido formador también de nosotros, ha contribuido a nuestra formación de muchas y muy distintas maneras. Y yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes en la trayectoria del doctor López Villafañe, su trayectoria justamente en el ámbito de la docencia, de la formación de gente que como Juan Felipe y yo tenemos la oportunidad de estar hoy aquí delante de él y agradecerle. Gracias. Y bueno, mi contribución para el coloquio viene de dentro del ámbito de lo social, como lo mencionaba el doctor Licona. Yo voy a hablar de un fenómeno que recién el año pasado el gobierno japonés ha asumido, que ha reaparecido, como si nunca hubiera estado ahí, el fenómeno de la pobreza. Y lo voy a abordar a partir de la revisión de algunas cintas japonesas, algunas películas japonesas contemporáneas que han tenido un gran éxito. Y voy a tratar de ser sintética, ¿verdad?, en mi participación. He preparado un escrito breve, lo voy a tratar de leer con cierta soltura, sin ser muy aburrida, pero ilustrando con el PowerPoint que he preparado. El título exacto, pues lo pueden leer ustedes allí, es La pobreza en el cine, una lucha contra la invisibilización, y se sustenta en una perspectiva de teoría de la historia. En esta corriente teórica de la historia, pues son pioneros teóricos o historiadores como Rosenstown, Mark Ferro y Hayden White, entre otros. Particularmente hemos considerado el enfoque de la representación de la historia y nuestro pensamiento sobre la misma en imágenes visuales y discurso fílmico. Esta representación, llamada historiofotía, nos ofrece un abanico de posibilidades respecto a la lectura e interpretación que los autores contemporáneos hacen sobre una época, evento o personaje determinado, o bien la autopercepción que tienen sobre los asuntos de su propio tiempo. Porque, como señala Mark Ferro, para las nuevas generaciones, así como ustedes, las imágenes marcan más la memoria y el entendimiento que los escritos. Los cineastas, guionistas y actores contemporáneos imprimen en la obra fílmica su interpretación de una realidad, nos muestran su mirada y, por último, nos ofrecen un diagnóstico. Como público, tenemos la oportunidad de analizar para juzgar en forma crítica la obra y alcanzar nuestras propias conclusiones.
De esta forma, las películas nos muestran el lado humano de la historia o bien de cualquier fenómeno social captado en imagen. Aun cuando se trate de una interpretación, esta nunca es unilineal, puesto que el público que la ve también la interpreta de diversas maneras, convirtiéndola incluso en una experiencia de vida cuando éstas tienen un efecto emocional. En la actualidad, gran parte del conocimiento histórico que posee la gente común proviene de los medios audiovisuales. Por ello resulta relevante difundirlos e interpretarlos en forma crítica. Esa es la parte de la postura. Ahora bien, el cine contemporáneo japonés ha contribuido a develar una verdad dolorosa: la reaparición de la pobreza, una pobreza que se creyó extinta tras la época del rápido crecimiento económico. Pero, ¿qué tipo de pobreza es la que ha vuelto visible el cine y por qué? Vamos a ilustrar nuestras respuestas con las siguientes obras: Tokyo Godfathers, de 2003, de Satoshi Kon; Nadie sabe, de Hirokazu Koreeda; y Tokyo Sonata, de Kiyoshi Kurosawa, una del 2004 y la otra del 2008. ¿Hay antecedentes para este tipo de cine? Pues bueno, sí los hay. Hay una predilección por tópicos inherentes a las tribulaciones de la vida. Ay, otra vez. Ahí está. Existe un género fílmico, el shomingeki, que alude a la vida cotidiana de la gente común, clasificable en la categoría genérica de clase media-baja y que se ocupa de mostrar la realidad de personajes ordinarios. Las obras de notables directores como Yasujiro Ozu, Mikio Naruse, Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa pueden inscribirse en este género. En su filmografía podemos encontrar estudiantes, asalariados, niños y mujeres enfrentados con la pobreza, el desasosiego, la ruptura o la incomprensión. El cine de posguerra japonés, que en Occidente suele identificarse con Akira Kurosawa, refleja las aflicciones de la sociedad japonesa tras la devastación física y psicológica como resultado de la Guerra del Pacífico. El propio Kurosawa alude a la vida en pobreza o en precariedad en narraciones fílmicas como Un domingo maravilloso, El ángel ebrio, Perro callejero, Vivir, Cielo e infierno, Barbarroja y Chuku Chuku que se conoció a nivel internacional como Do Deskaden. Todas estas películas fueron filmadas entre 1947 y 1970. Kurosawa transita de la esperanza y la fe de un día domingo, no obstante las consecuencias de la guerra, a la más desoladora y desesperanzada realidad de un barrio pobre en las inmediaciones de un Tokio industrial en pleno auge económico. Esto en la película Do Deskaden. Nos muestra la otra cara, o la verdadera cara, según él, del desarrollo económico en el mismo estilo crudo y sin concesiones de Buñuel en Los Olvidados. Retrata no solo la injusticia social, sino también lo sucio, feo y malo que implica la condición de pobreza, mostrando la degeneración del ser humano. Los cineastas japoneses contemporáneos han retratado los efectos colaterales de la crisis del empleo de finales de la década de 2010 de manera magistral, pero en un tono irremediablemente pesimista. Bástenos con recordar Tokyo Sonata, de Kurosawa Kiyoshi, que narra la lenta desintegración de una familia japonesa de clase media después de que el padre es despedido de la empresa de equipo médico Tanita. En 2011 se estrenó en Japón otra película que fue la primera en mostrar el daño físico causado por el temblor y el daño emocional de la sociedad japonesa tras la triple catástrofe, Himitsu, del director Sono Shion. En el caso de Los Padrinos de Tokio, de Satoshi Kon, él retrata a los marginados del desarrollo económico, todos con matices humanos. El argumento se construye, el Miyuki, el personaje femenino, una chica adolescente que apuñala a su padre, un policía, porque cree que ha tirado a su gato y huye perdiéndose en el Gran Tokio, en donde se encuentra con Jin, un indigente alcohólico, y Hana, un transvesti anciano.
Hurgando en la basura, los vagabundos encuentran una bebé abandonada, a quien nombran Kyoko. En este filme se muestra la alienación, el abandono y la violencia. Todos tienen una historia de vida que explica su situación como sin hogar, un fenómeno que ha crecido en Japón aceleradamente. Sobre todo hay barrios de gente sin techo en las ciudades de Tokio, bueno, en la zona metropolitana de Tokio y en la zona metropolitana de Osaka, Sanya y Kamigaseki. Pero sorprendentemente la realidad de Kon pues es una realidad aparente. Todos ofrecen una explicación de por qué viven en la calle, pero ninguna es cierta. La verdad o realidad contrasta con las apariencias que en términos contextuales son muy crudas. La vagancia, la mendicidad y la criminalidad de los bajos fondos urbanos en el comienzo del siglo XXI. El otro director que seleccioné, Hirokatsu Koreeda, nos envuelve en el drama Nadie sabe. Es difícil etiquetar esta obra. Algunos la catalogan como una historia de terror, otras como melodrama e incluso como documental, ya que el guión está inspirado en el incidente de los niños abandonados de Sugamo, que ocurre en 1988. En ella se abordan tópicos como el maltrato infantil, la pobreza juvenil, la disfuncionalidad familiar, la prostitución juvenil y la negligencia. Es una película que nos envuelve en emociones porque a través de la fotografía nos sitúa en el vacío, abandono, desamor, soledad y desesperación. No les cuento el argumento porque no hay mucho tiempo y quiero señalar que la otra película, la de Tokyo Sonata, el que mencioné hace un momento, de Kiyoshi Kurosawa. Este caso es muy interesante, el de Kiyoshi Kurosawa. Bueno, había preparado unos extractos de la película, pero a lo mejor no da tiempo. Es muy interesante porque dice que todas las películas son películas de terror. Él comienza haciendo películas de terror dentro del J-horror japonés, porque dice que todas nos generan un impacto a nivel psíquico, a nivel emocional. Y voy a ver si es posible que los últimos minutos, son como 2 minutos, veamos esta escena, a ver si se puede. Bueno, pero no la reproduce. Bueno, entonces, otros filmes importantes que han tenido un auge creciente los últimos 6, 7 años son el cine de documental, y los temas vinculados con pobreza que se están abordando por este género son la gente el tema de los sin techo, la gente que vive en la indigencia, conocidos como homeless o no yukusha, y el tema vinculado con la gente joven que se queda sin trabajo, que son los refugiados de los cafés internet, gente que ya no tiene casa y que rentan espacios en donde por una módica cantidad pueden hacer su vida. Conclusiones. Bueno, partimos de la premisa de que el cine como hecho cultural es un recurso y una fuente de información con valor académico dentro de las disciplinas de ciencias sociales, pues es un reflejo de las mentalidades de nuestra época o de cualquier época. El cine no ha dejado de mostrar la pobreza como fenómeno social inherente al rápido crecimiento económico de Japón desde la posguerra hasta hoy. Entre 1985 y el año pasado, 2014, de acuerdo con datos de la OCDE, aumentó de 12% hasta 16% esa tasa de pobreza relativa, siempre relativa para el caso de Japón. El cine pues, nos ha descrito contextos complejos para las clases media y baja, en una sociedad que nosotros sabemos es muy difícil reconocerse como un pobre o como un perdedor o como un fracasado, y los directores, en congruencia con sus distintas posturas ideológicas, nos ofrecen, ¿verdad?, contextos en donde la esperanza parece cancelada a través sobre todo de los desenlaces que ofrecen a sus tramas. Y por último,
hay datos que evidencian justamente esa reaparición de la pobreza, que ya el hecho de abordarla conceptualmente es complejo. Algunos autores japoneses la llaman pobreza invisible, indigencia, precariedad económica, sociedad desigual, pobreza o sociedad incluso dividida, o sea, no hay un acuerdo. Y bueno, son muchas las cosas que se quedan siempre pendientes, las que se quisieran, no sé, desarrollar, y lamento que no se haya podido ver el video. Gracias. Muchas gracias, maestra Marta Loaiza. Pues agradezco al doctor Roberto Hernández, al doctor Juan Felipe, a la maestra Marta lo que han aportado a los temas de China, Japón y Corea. Y ahora abriremos un espacio para preguntas que tengan. Creo que podemos pasar el micrófono, ¿verdad? O otra vez los papelitos. ¿Alguien que quiera hacer algún planteamiento? Allá y acá, aquí con Amparo y allá atrás con la chica. Allá, mira, allá junto a la cámara. Hola, buenas tardes. Soy de Corea del Sur y ahorita estoy estudiando en TE como estudiante de intercambio. Y primero estoy muy agradecida por explicar sobre mi país y los países asiáticos. Y mi pregunta es, después de llegar aquí en México, me he sentido de que en México los dos países de Japón y China es muy famosos y a veces muy populares entre los mexicanos, pero mi país, no sé, está más desconocido. Por eso a veces estoy un poquito triste, porque aunque hay muchas empresas coreanas como Samsung, Hyundai, algo así, mi país no está conocido. Entonces, como un pueblo coreano, ¿qué podemos hacer para mejorar la relación entre los dos países, es decir, entre México y Corea del Sur? ¿Y qué le parece sobre la relación futura que vamos a tener entre los dos países? Gracias. Ahora, Diana Amparo, el doctor León y usted, ¿verdad? ¿Usted no? ¿Alguien más que se me... Aquí el joven y allá? Buenas tardes, muchas gracias a todos los conformantes de esta mesa. Yo quisiera hacer dos preguntas, una para el doctor Juan Felipe. También agradezco mucho la plática, disfruté mucho de su tema. Y respecto a cuando usted habló sobre las reformas que se instituyeron en Corea, como las reformas en la política industrial, educativa y de ciencia y tecnología, me gustaría saber si también por parte de las políticas públicas se aplicó algún programa que apoyara o que fomentara el emprendimiento en Corea para que contribuyera eso al crecimiento económico. ¿Sí? De emprendimiento, como algún tipo de políticas públicas, acceso al crédito o en las mismas escuelas que se diera algún tipo de apoyo o motivación a los jóvenes que quisieran emprender para las industrias en las que tuvieron estas reformas y las que apoyaron pues el crecimiento en Corea. Y para la maestra Marta, me gustaría saber si en el caso del Japón de hoy, estas películas o también en el pasado tuvieron algún tipo de influencia en los jóvenes, si son populares o bueno, en la sociedad civil o quizá en el mismo gobierno, y que hayan tenido como consecuencia manifestaciones sociales o algún tipo de asociaciones civiles que trataran de curar, por decir, la pobreza o ciertos problemas de los que estaba viviendo la sociedad. Muchas gracias. El doctor José Luis, el joven de la camisa azul y después allá con Alderete, ¿verdad?
Gracias, yo pensé que cuando decías joven te referías a mí. Y además traigo camisa azul, pero bueno. Gracias por la intención. Juan Felipe, muy interesante tu exposición. Es muy difícil ser coreanólogo sin ser coreanófilo, ¿no? Sin caer en lo coreanófilo. Es un tema fascinante, pero creo que, digamos, el hecho de que abordas la cara oscura del desarrollo coreano da una exposición muy balanceada. Yo quisiera hacer una adición a lo que tú has dicho sobre el tema de la burocracia, también con una pregunta, y esta adición es que el tema de la burocracia, ¿no? Que por falta de tiempo igual no profundizaste mucho, pero creo que es interesante para los estudiantes saber cómo funcionó la burocracia surcoreana, cómo funciona también un poco la burocracia surcoreana, en donde todos los puestos que se abren en el gobierno están sujetos a un examen, ¿no? Es algo muy confuciano también en China. Que es algo muy distinto de lo que sucede en América Latina, ¿no? En donde es un spoil system, en donde llega un gobierno nuevo y cambian hasta el bolero de la secretaría. Cosa que en Corea pues cambian los 18, 19 ministros, pero todos los de abajo se quedan, lo cual daba una importante continuidad a las políticas públicas. Entonces mi pregunta sería ¿cómo ha evolucionado este servicio civil de carrera, que fue muy cuestionado en Corea del Sur por sus asociaciones con el régimen autoritario de Park Chung-hee? ¿Qué ha sucedido con esta burocracia desarrollista en la democratización de Corea? Y otro comentario sobre Corea, perdón, es irresistible. Yo creo que la experiencia de Corea es muy interesante porque refuta las ideas de los neoliberales en el sentido de que es necesario un Estado ausente para lograr un crecimiento económico, pero también refuta las teorías marxistas de la dependencia en el sentido de que los dependentistas decían que el desarrollo era imposible en la periferia, ¿no? Y entonces creo que es un crucigrama teórico para todas las corrientes, sobre todo para las corrientes ideológicas como las que mencioné, que no son teóricas sino son ideológicas. Entonces es como un comentario al margen. El caso de Corea les purga por igual a unos y a otros, ¿no? Porque sale de los supuestos teóricos de todas estas corrientes. Bueno, y para Marta una pregunta nada más. ¿Quién es el sucesor de Kurosawa? ¿Quién se considera en Japón el sucesor de Kurosawa? Vi que aparece otro Kurosawa, me imagino que es su hijo. ¿Nada que ver? Bueno, ¿a quién se consideraría el sucesor de Kurosawa y cuál sería la película que uno tendría que ver para decir esta es la que representa el cine japonés contemporáneo? Una o dos nada más. Gracias. El otro joven. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecerles a cada uno de los conferencistas su plática. Mi pregunta va dirigida al doctor Roberto Hernández. Nos explicaba el proceso de integración económica regional que se está llevando a cabo en el este de Asia. Nos menciona las iniciativas primordiales que existen en el área y también nos mencionaba en un principio de su plática que ahí es en la definición de las reglas de la economía política internacional. Por ejemplo, por un lado tenemos a Estados Unidos, por el otro tenemos a China, cada uno con iniciativas distintas, jugando un poco a la proyección. Ya sé que en las ciencias sociales es un poco complicado hablar del futuro, pero tendría cabida un diferendo de gran envergadura entre Estados Unidos y China por estas distintas iniciativas que cada uno está llevando, ya que son acuerdos comerciales preferenciales entre grupos de países, pero que a su vez cada uno se excluye a sí mismo. Esa sería mi pregunta. No. Bueno, agradecer a los expositores por los temas que dijeron. Y la pregunta es para la maestra Marta. ¿Cuánta importancia podría tener las sociedades de otros países que vean el material audiovisual de los países asiáticos para que las sociedades puedan
comprender las problemáticas de estas naciones? O sea, ¿qué tanto impacto podrían tener para conocer de los conflictos que podrían existir? Muchas gracias. Pues damos la palabra a cada uno de los ponentes. Si quieren, en el orden en que fueron, o en el orden que presentaron, ¿no? En el mismo orden, ¿verdad? Roberto, Juan Felipe y luego maestra Marta. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí. Bien, bueno, sí, yo voy a ser muy esquemático, si es necesario lo amplío un poco más. Bueno, sí, efectivamente, en el momento en que vemos la relación entre China y Estados Unidos en este proceso de integración, lo fundamental que yo podría decir es que no hay grandes diferencias, o más bien son las diferencias que existen, son matices de liderazgo y matices de espacios, diríamos, de tiempo de liberalización de uno de un esquema frente a otro o de la rigurosidad con que se aplican. Pero fundamentalmente las dos tienden, o cuando menos van siguiendo los principios incluso las reglas de la Organización Mundial de Comercio. O sea, ambos esquemas argumentan que esta liberalización general que en un momento se ha intentado, o más bien se intentó y se sigue intentando para que la Organización Mundial de Comercio implementara una serie de liberalización económica de carácter general, no ha funcionado. De eso llevó a al platón de espagueti, como decía, gran cantidad de tratados de libre comercio, y ahora estos tratados de carácter regional, que menciono tres fundamentalmente, pero que hay por todos, bueno, más los de América Latina, los de la Alianza del Pacífico y otros en todos los continentes, la Unión Europea no se diga, tienden hacia el mismo fin. Esa es la cuestión. Entonces, el problema fundamental es de liderazgo. Esa es mi aportación o diríamos la hipótesis que yo trato de demostrar en el trabajo. Gracias. Ya. Gracias por las preguntas que me hicieron. Para la amiga coreana, ¿qué se puede hacer para que Corea sea más conocida y cómo mejorar las relaciones, ¿no? Somos pocos, pero cada vez somos más los que nos interesamos en Corea. Y desde nuestra trinchera o desde nuestro terreno académico, creo que ahí vamos, no estamos tan mal. Hay altas y bajas. Creo que ahorita hay un proceso de popularidad, de ganancia de popularidad de Corea, y yo sí quiero reconocer que en la Autónoma de Nuevo León con Renato se ha impulsado mucho, pues sí, es una reacción a una iniciativa de empresas, a las iniciativas de inversión de empresas coreanas, las que ha detonado un mayor interés, y entonces muchos estudiantes se han acercado al centro a aprender el idioma y bueno, temas generales de cultura, etcétera. Y hay cursos que se están impartiendo en Nuevo León. También hay otras iniciativas de otras universidades, por ahí de una licenciatura en Nayarit, en estudios coreanos, y en la misma UNAM. Hay gente que ha estudiado, cada vez hay más tesis que tratan de estudiar a Corea, pero lo interesante es que no nada más son tesis sobre empresas o sobre economía, sino hay muchas tesis sobre seguridad, la península coreana, incluso sobre el Hallyu. Y en la UNAM, en el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras,
hay muchísimos estudiantes que están aprendiendo el coreano también, por diversas razones, pero muchos son por la fascinación que tienen del K-pop y de las novelas coreanas. O sea, son como que muchas fuentes de interés que hace 10, 15 años no teníamos, que ahora tenemos, y se refleja en un interés creciente. Entonces yo creo que por ahí vamos, no tan rápido como China o quizá todavía no alcanzamos los niveles de interés que ha habido por Japón, pero ahí vamos. Y cómo mejorar las relaciones, pues yo creo que también es algo gradual, y es algo en dos sentidos, porque también las empresas coreanas en México, pues aunque de alguna manera pueden ser vistas de forma positiva, pues también no siempre contribuyen tanto a la economía local, a desarrollar industria nacional o algo así, ¿no? Solo algunos productos genéricos, y esto a la larga pues también genera un poco de malestar, ¿no? Como que nada más uno piensa, bueno, somos sus socios o somos sus empleados, ¿no? Pero esto sucede con las coreanas y con las japonesas y con todas las transnacionales, de todas maneras. Pero hay esta idea de que la empresa coreana quizá podría dar más. Y yo creo que ahí sí las mismas empresas que vengan tendrían que hacer un proceso no nada más de imagen y de responsabilidad social, así estándar que ya hay, que muchas veces pues tenemos la guardería para los hijos de los trabajadores, ¿no? Sino en realidad contribuir más a intercambio de tecnología, de formación de empresa nacional, de capacitación en un nivel superior al que tienen actualmente, ¿no? Y también muchas de estas empresas traen a sus propios ingenieros y técnicos, y los de aquí pues no les hacen caso o no los usan por varias razones, pero bueno, en general es difícil que se use. Entonces, y nosotros tenemos que entender eso, o sea, por eso digo que es de dos vías. Ellos tienen que hacer su parte para mejorar su imagen en sus prácticas empresariales, y nosotros tenemos que entender mejor cómo funciona para saber qué expectativas tenemos y estar más o menos en la misma frecuencia. Eso sería. Y por supuesto, pues sí, el financiamiento de programas y proyectos de investigación, programas educativos, intercambios, todo eso es súper valioso, no tiene que pararse, tiene que aumentar. Pero eso le toca a los que tienen la plata, ¿no? Y a las universidades que sigan haciendo convenios y promoviéndolos entre los estudiantes para que se vayan, no de rebote porque ya no hubo cupo en Japón, no en China, sino pues, Corea porque les interesa Corea. Entonces tiene que haber más promoción por parte de las universidades, ¿no? Y muchas veces apoyado por los gobiernos respectivos. Sobre programas de emprendimiento, Daniela, ¿verdad? En un principio pues no existía en realidad un emprendimiento así como una generalidad. El emprendimiento se daba por las relaciones que se podían tener con el gobierno y con la burocracia. Y aquí como funcionó el sistema de incentivos en Corea con las políticas públicas, que algunas de las que narré en cuanto a financiamiento y eso, tiene mucho que ver con el desempeño de las empresas. O sea, en las políticas desarrollistas había metas muy explícitas de producción y de exportación. Las empresas que digamos cumplían con esas metas, además de ganarse premios y ser reconocidas públicamente, también digamos eran susceptibles de continuar con los estímulos. Y de esta manera las empresas que empezaron en un giro en un sector que el gobierno favorecía, cuando el gobierno hacía cambios en sus incentivos, estas mismas empresas se beneficiaban de esos o buscaban beneficiarse de esos incentivos, y es un poco lo que explica la diversificación de las empresas, ¿no? A partir de las políticas públicas. Y muchas de estas fueron concentrando los recursos disponibles para el desarrollo de estas industrias, y son lo que ahora conocemos como chaebol o los grandes conglomerados. Pero siguen siendo unos cuantos, o sea, los 10 principales chaebol acaparan más del 60% de la riqueza. Entonces, pues es un problema. ¿Cómo incentivas
a los estudiantes que terminan sus carreras para que tengan sus propios negocios, pues el incentivo principal es ver de qué manera te involucras en las redes de producción de estas empresas, ¿no? Y no es parte, digamos, de su cultura empresarial el ser muy emprendedores, son más bien seguidores, son buenos seguidores y muy innovadores, pero no suelen ser muy creativos o muy individualistas, que es, yo creo que, un factor importante en el emprendedurismo. Es la iniciativa individual de quien tiene ganas y tiene un sueño y lo quiere hacer. Su sueño es hacer algo lo suficientemente bien como para llamar la atención de los chaebol y ser contratado por ellos, o que la empresa que uno tenga una vinculación con los chaebol. O sea, yo creo que ese es a lo que llega el emprendedurismo coreano hasta, yo creo, los años 80. Y también tiene que ver con el financiamiento, porque la banca, como estaba nacionalizada, pues tenía sus policy loans, o sea, los créditos que beneficiaban a aquellos que se circunscribían a las políticas del gobierno, sectoriales, principalmente hasta los 70, y ya después hay una presión para democratizar también el financiamiento, acompañado de la privatización de los bancos, en donde 1/3 de los créditos tenían que ser a pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues digamos, este giro podría interpretarse como un intento de formar un nivel de empresarios no tan dependientes de los chaebol, pero que pudieran desarrollar su actividad. Sí, ese sería lo que pienso. Es algo que ha ido cambiando, y actualmente pues sí vemos muchas pequeñas y medianas empresas, pero siguen siendo muy inestables, ¿no? Y sobre todo por esta estructura económica que tiene Corea, en donde los chaebol tienen tanto poder y tanto control sobre pues, la economía en general. Entonces es muy difícil, digamos, desprenderse, y que los pequeños empresarios puedan llegar a tener niveles estables de crecimiento y de expansión, ¿no? Pero pues supongo que ahí van. Y con lo de la burocracia, sí, es algo que se ha, digamos, es un legado muy antiguo, la burocracia profesional, nada más que a diferencia de este legado antiguo, donde la burocracia estaba ligada con el estatus social, o sea, con la procedencia de la persona, de la familia, después de la liberación, esto se transformó. O sea, ya no era que si nacías campesino o nacías en un estrato social o en una casta determinada, no te movías de ahí pues por generaciones, pero digamos, con el proceso de modernización esto cambió. O sea, cualquiera que tuviera preparado para hacer un buen examen podía ingresar. Ya no había una regla formal, como antes, en el sistema neoconfucianista, de que era la familia, era un sector de la población. Entonces, por ese lado, ha funcionado desde la liberación. Y como dices, ¿no? Estos exámenes permitían una selectividad, y de hecho en el arranque del proceso la materia gris de las principales universidades no iban a los chaebol, iban al gobierno. Entonces, por este lado, explica la eficacia y digamos, buena preparación de los planes de desarrollo, porque eran en realidad los mejores estudiantes los que el gobierno captaba. Eso ha ido cambiando. Ya los mejores estudiantes no necesariamente se quieren ir al gobierno, pero siguen habiendo exámenes. Y esto pues favorece que haya, como dices, estabilidad, y también permite que haya cierta autonomía, ¿no? Por parte de la burocracia, que ha sido uno de los factores, yo creo que más importantes en la distanciamiento con los grupos de interés, que ahora por supuesto que ya no está tan distanciado, está súper penetrado, pero sigue habiendo esta estabilidad en políticas públicas que permite planificar en largo plazo, ¿no? Aun cuando cada 5 años puedan cambiar de gobiernos. Y
Me parece interesante, ya te había escuchado antes el comentario de la idea de que el liberalismo aboga por el Estado ausente y también las teorías de la dependencia. Yo como veo el caso coreano es que yo creo que parte de la visión de las ventajas comparativas como ventajas, como un proceso dinámico. Es decir, no tenemos simplemente que quedarnos con lo que tenemos, sino que se pueden generar. Y yo creo que ahí es en donde está el quiebre, por ejemplo, en las teorías de la dependencia. Y es en donde entra el desarrollismo, ¿no? Una perspectiva realista o neorrealista de nacionalismo económico. Yo creo que esa interpretación diferente de que no quieren ser dependientes, pero es posible cambiar, o sea, es posible moverse en el sistema económico, lo da una visión particular, pero fundada en el nacionalismo económico. Ese sería, y por lo tanto el Estado juega un papel importante en las primeras etapas, ¿no? Pero que es un Estado que también se ha transformado. Eso es una realidad. En los 80 y 90 ese Estado fuerte y autónomo y presente, pues ya no está, ¿no? Bueno, agradezco las preguntas y son 3, voy a tratar de ser muy puntual. La primera que me hacen acerca de si este tipo de cine genera un impacto que orille a algunos grupos a tener una actitud activa o de activismo en pro del rescate de los pobres, entre comillas, de Japón. Pues no. ¿Por qué? Porque el cine es entretenimiento, es una industria que genera entradas multimillonarias. Estas películas que he compartido con ustedes entran dentro de lo que se denomina el cine de autor. ¿Cuál es el valor de este cine de autor? Que los directores, así como los académicos o los literatos escriben un libro, ellos filman una realidad desde una perspectiva personalísima. Ahora bien, ¿a nosotros de qué nos sirve o para qué nos vale tener esta visión personalísima de un contemporáneo de su propia sociedad? Bueno, se convierte, como lo dije en la entrada de la ponencia, en una ventana, en una evidencia sobre realidades que a lo mejor desde fuera no podemos advertir, en primer término. En segundo término, ¿qué podemos decir también del cine? El cine, este tipo de cine en particular, que no es todo el cine japonés, es una partecita del cine japonés, reta la idea generalizada acerca de un mito que se construye en la época del alto crecimiento económico, de que Japón es un país en lo general, ¿verdad?, próspero. Bueno, sí es próspero, ciertamente lo es, pero no es absoluto, ¿sí? Eso por otro lado. La segunda pregunta, el sucesor de Akira Kurosawa, pues no hay un sucesor de Akira Kurosawa. Akira Kurosawa es conocido como el emperador del cine japonés y pues no tiene, hay herederos. Estos que hemos mencionado ahora, los jóvenes, Koreedas, Kon, etcétera, pueden ser considerados gente que recoge su legado porque tratan de hacer un cine con sesgo social o crítico sobre la realidad en la que están inmersos en tantos ciudadanos como lo son japoneses. Pero si yo tuviera que recomendar a alguien, bueno, recomiendo a esos que he citado y un equivalente, aunque no dentro del mismo género, ¿verdad?, del melodrama, un equivalente así en términos de fama y de reconocimiento, pues es el director de anime Hayao Miyazaki. Cualquier película de Hayao Miyazaki pues es estupenda y fenomenal. Otro director que también fue del estudio Ghibli, Isao Takahata, que es muy conocido por La tumba de las luciérnagas, que muchos de ustedes deben haber visto ya. Bueno, es fenomenal. En el año pasado estrenó La princesa Kaguya, también una película bellísima. Mi favorito de todos estos que he mencionado es Hirokazu Koreeda.
¿sí? El que filma Nadie lo sabe, el Daremo Shiranai, y tiene otra película que también es una película muy intensa que se llama Muñeca Inflable. Es la fábula de Pinocho, pero a partir de una muñeca de estas casi reales, ¿verdad? Que hay, de esas con cara de látex en Asia, ¿no? Y que se transforma en una persona, pero sin alma, y que es objeto, bueno, de una serie de discriminaciones, etc. La última, ¿cuánta importancia tiene que veamos cine o este tipo de cine? Pues tiene toda la importancia, sobre todo para la gente joven, porque son las ventanas, ¿verdad?, que se abren a otras sociedades, a otras culturas y a otras realidades. Nosotros en Colima ya tenemos 9 años haciendo un ciclo de cine, ¿verdad?, que presenta este tipo de películas de autor, este tipo de cine crítico, y bueno, pues yo creo que no son pocos los que han asistido dentro de los aquí presentes, y creo que algo les ha dejado alguna vez ver estas películas, no siempre fáciles, Esta de Nadie lo sabe no es una película fácil, es una película que duele, es una película que lastima y que, como decía Kiyoshi Kurosawa, es una película que nos causa terror. Gracias.